Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que tienen una mascota, de cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de coberturas relacionadas con nuestros animales domésticos. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la visita del economista José Luis Machinea. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como hacemos a todas tus inquietudes. Pues ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala y también está con nosotros, con toda la información de seguros, Agustina Martínez Bassi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Gracias por estar una vez más aquí. Y tenemos, como siempre, mucha información. Vamos a arrancar con la actualidad económica. Y ayer se conoció el estimador mensual de la actividad económica correspondiente al mes de mayo, que registró una caída del 5,8% en relación al mismo mes del año pasado, la caída interanual más importante, más alta desde mayo del 2016. Santi, empezó muy fuerte en el mes de mayo la sequía, ¿no? Con una caída del 35% en la actividad agropecuaria y en algún rubro se empieza también a sentir el efecto de la fuerte devaluación, ¿no? Que seguramente se va a ver con más claridad en las próximas mediciones, ¿no? Sí, Ale, yo creo que lo que fue la devaluación, pero más que nada la tasa de interés, realmente por las nubes, por supuesto, y una inflación también muy alta son los principales factores que hoy en día están, amortiguando lo que había sido un crecimiento importante, ¿no? De casi 3% durante el año pasado. Vos bien lo dijiste, la sequía fue un factor fundamental, 35% cayó la actividad agropecuaria, realmente un número extraordinario. Esto esperemos que el año que viene se revierta, es una cuestión básicamente climática, lo que fue la sequía, esperemos que justamente en el 2019 este factor esté jugando a favor, pero también hubo otras caídas, tenemos un 29% en pesca, un 5% la caída también en transporte y comunicaciones, y así como hay sectores que cayeron bastante, también hubo otros que subieron. El más importante fue la construcción, que tuvo un alza de 10%, lo que es sectores inmobiliarios, también servicios financieros, todo eso sigue muy para arriba. Como vemos, mucha variedad, según el sector que vemos, está también el impacto en la actividad económica. Sí, una recesión, Santi, que se está iniciando y que es el producto, ¿no? Como venimos diciendo, de no haberse avanzado con la suficiente decisión en la solución, ¿no? De los problemas estructurales que presenta la economía. El principal de ellos, en mi opinión, el enorme déficit fiscal que sigue existiendo y que si no se resuelve, si no se avanza en la solución de este problema, la economía continuará atravesando crecientes dificultades. Sí, el déficit fiscal y déficit también comercial, sobre el que vamos a hablar seguramente el viernes. El gobierno está trabajando en estos dos frentes, tratando de justamente de reducir estos déficits gemelos. Pero este fin de semana estuvo Christine Lagarde en la visita de la gerente del Fondo Monetario y dijo que el acuerdo con el fondo hay que cumplirlo, Ale. El acuerdo con el fondo plantea un crecimiento entre 0,4 y 1,4% de la economía argentina. ¿Se cumplirá ese crecimiento? Con esta caída va a ser complicado. Vamos a hablar a lo largo del programa de este tema, pero ahora vamos a cambiar la óptica de la información y, como les adelanté en la apertura, vamos a brindar información para todas aquellas personas que tienen una mascota, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de coberturas que contemplan a los animales domésticos. Exactamente, bien decís, son coberturas para animales domésticos, animales de compañía, no para animales grandes, porque claro, son importantes y para muchos son parte de la familia. Así que como siempre lo hacemos aquí en Café Financiero, te lo vamos a mostrar con ejemplos para que tengas una idea del valor que tienen en el mercado. Por un lado, te vamos a presentar pólizas específicas para mascotas y por el otro son seguros que contemplan dentro de lo que es seguro para el hogar esta póliza, ¿sí? Vamos a verlos en pantalla entonces. Mira,
Ike 63 pesos, Patagonia 155 pesos por mes y Cardinal 179 pesos por mes. Estas son las famosas pólizas que contemplan exclusivamente a las mascotas. ¿Qué cubren? Bueno, son pólizas contra robo, contra muerte, contra gastos veterinarios, también gastos de extravío, lo que uno gasta cuando se extravía su mascota, y también cubre lo que es responsabilidad civil por tenencia de estos animales. También, te comentábamos, existen seguros para el hogar que contemplan lo que es mascotas de compañía. Lo vemos en pantalla también, si les parece. Galicia, 443 pesos por mes, Federal Patronal, 495, Sura, 646 y Mafre, 690 pesos por mes. Muy bien, la información es bastante completa entonces para todos aquellos que tienen una mascota. Cerramos con esta información el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar nuevamente con vos. Muy bien, estamos de regreso y como siempre vamos a contestar, vamos a comenzar a contestar todas tus preguntas. Vamos a comenzar con consultas sobre el estado de las entidades bancarias y con informaciones sobre esta criptomoneda, la más famosa de las criptomonedas. Y cada vez hay más consultas, Ale, respecto al Bitcoin. La gente piensa que se va a hacer millonario comprando solamente un par de Bitcoins. Está difícil, pero bueno, nunca se sabe. Por ahora tocó el punto más alto de los últimos 2 meses y superó la barrera de los $8.000 por Bitcoin. Vamos a ver cómo sigue esta historia de las criptomonedas. Muy bien, cambiamos de tema y como parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se comprometió a reducir el déficit fiscal primario, que es el déficit fiscal sin contemplar los intereses de la deuda pública, al 2,7% del PBI este año y al 1,3% del PBI el año que viene. Un objetivo que sin duda va a implicar una pérdida de ingresos para algunos sectores de la población. Agustina, a partir de este tema, conversó con el público en la calle. Café Financiero dialogó con los argentinos para saber si están de acuerdo con este objetivo y qué creen que se debería hacer para cumplirlo. ¿Estás de acuerdo con el compromiso del gobierno de bajar el déficit fiscal el año que viene del 2,7 del PBI al 1,3? En realidad, bajar el déficit fiscal significa hambre para toda la gente para todo el pueblo argentino. Y ojalá que lo cumplan, pero la verdad que no le creo mucho a este gobierno. Si pudieran hacerlo, sí. Pero como este no es el mejor equipo económico de toda la historia, van a ser un desastre, como lo que están haciendo ahora. ¿No crees que si no reducen el déficit se va a agravar la situación económica y eso se va a ver traducido en los salarios, por ejemplo? A mí me parece que la situación económica está agravada desde que nosotros volvimos al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué cree que debería hacerse para bajar el gasto público, si es que piensa que se debe seguir reduciendo el gasto público? Primero que no hay que reducirlo tanto. Y después cortar cualquier tipo de relación con el FMI. A todos los empleados públicos del gobierno, del Congreso, senadores y diputados, bajar el sueldo. Es que no hay que bajar el gasto público, al contrario, hay que aumentarlo y que eso genere más dinero. Como decíamos en el bloque anterior, sin lugar a dudas, si no se avanza en la reducción del déficit fiscal, los problemas económicos no solo que van a continuar, sino que se van a agravar. Sí, Ale, y además del gasto también hay que apuntar un poco a la suba de ingresos, ¿no? A reducir la evasión y con un aumento del dólar del 60%, pensar en retenciones tampoco parece exagerado, ¿no? Por lo menos transitoria. Sin lugar a dudas, es una posibilidad que ya se debe analizar. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Hoy justamente el Merval volvió a subir. Ramiro viene acumulando desde las últimas 7 ruedas un crecimiento cercano al 10%. Sí, por suerte volvió la calma a los mercados. En primer lugar, volvió al tipo de cambio. Una vez que volvió al tipo de cambio, los inversores empezaron a tener más confianza y empezaron a volver a ingresar todos los capitales que habían salido. Hay que tener en cuenta que ahora el mercado está mucho más atado al contexto internacional, a todo lo que tiene que ver con los mercados emergentes, los cuales con todo el movimiento que está habiendo en el tipo de cambio a veces se ve afectado.
¿Crees que se puede sostener esta recuperación del Merval, teniendo en cuenta que la verdad que si uno mira el comportamiento del mercado local en los últimos 2-3 meses, se mueve entre 26.000 y 28.000 puntos, no sale de ahí? Claramente va a haber una recuperación porque el mercado argentino fue de los mercados que más cayó en los últimos meses. Y con la noticia de emergentes el flujo de fondos lo vamos a ver durante todo el año, porque nos dieron la clasificación, pero todavía los fondos no empezaron a comprar las acciones en Argentina. Entonces tenemos ese punto, ese viento de cola a favor en cuanto a otros mercados. Muy bien, entonces me imagino que el viernes me vas a poder dar alguna recomendación para aquellos, ¿no?, que quieren aprovechar tal vez las oportunidades que da el mercado, ¿no?, en este momento. Por supuesto. Muy bien, bueno, gracias Ramiro. Bueno, vamos a cerrar entonces este bloque, como hacemos siempre, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros y, como siempre, información adicional para todos ustedes. Bien, mientras vemos la información en pantalla, te contamos que finalmente Caledonia Seguros, conocimos hace algunos meses su situación deficitaria. Bueno, la Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó el plan de regulación y saneamiento en el que estuvo trabajando la compañía en los últimos meses. El esquema a seguir consta entonces de 5 trimestres, hacia el cual, al final, la empresa va a tener que presentar un esquema de superávit por lo menos de sus capitales mínimos. Conforme vaya entonces Caledonia Seguros cumpliendo este plan, va a poder continuar operando con normalidad en el mercado. Muy bien, con esta información cerramos el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Machinea. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista José Luis Machinea para analizar los temas más importantes en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar una vez más aquí. Un gusto estar acá. Y bueno, y hoy el dólar cayó por segunda rueda consecutiva. Cerró en torno a los 28 pesos, en 28.06, y se encamina a cerrar el mes por debajo de la cotización con la que había terminado el mes de junio. Sería el primer mes en el que esto sucede desde que se inició la corrida cambiaria a finales de abril, donde tuvimos fuertes subas tanto en el mes de mayo como en el mes de junio. ¿Crees, José Luis, que la corrida ha quedado atrás, que ha sido superada? No diría tanto como eso. Diría que estamos mucho mejor que hace un mes, definitivamente. La incertidumbre ha disminuido, no ha desaparecido. Y para ver si la corrida ha quedado atrás, todavía tienen que pasar algunas semanas, digamos, ¿no? Pero en todo caso, la tendencia es para ser razonablemente optimista. ¿Crees que esta relativa estabilización que se ha logrado en el mercado cambiario es producto de aciertos del gobierno, de la gestión económica? Yo creo que es acierto, sí, de parte de la gestión económica el Banco Central ha manejado bien esta coyuntura. Pero, queda todavía mucho camino para recorrer, digamos, ¿no? La incertidumbre sigue estando ahí, incertidumbre acerca de cómo va a ser Argentina para cumplir las metas con el fondo. La incertidumbre sigue estando ahí respecto a la situación política. Y creo que en el tema de la incertidumbre política hay poco que uno pueda decir o comentar. Creo que respecto a la incertidumbre, respecto a las metas, y por qué las metas con el fondo son relevantes, porque están unidas al desembolso, ¿no? Y si uno consigue todos los desembolsos del fondo, realmente los requerimientos de Argentina en el mercado financiero el año que viene son relativamente menores. Y si no las consigue, y si no consigue cumplir con las metas, por cierto, son mucho más altas. Así que me parece que asegurar que se consigan alcanzar las metas que se firmó con el Fondo Monetario es un elemento importante para reducir la incertidumbre, ¿no? ¿Qué crees que debe hacer el gobierno justamente para generar confianza en torno a que va a cumplir con estos objetivos? ¿Qué es lo que debe mostrar? Porque en algún sentido se ha comprometido, ¿no?, a cumplir con estos objetivos. No basta con eso, ¿no?, porque ha continuado, ¿no?, la tensión cambiaria a pesar de asumir este compromiso y de lograr justamente el acuerdo con el fondo. Bueno, yo creo que tiene que agregar algunos elementos adicionales, ¿no? Es cierto que el gobierno... Mostrar más el cómo, ¿no? ¿Decís? Sí, el gobierno ha dicho que va a reducir del gasto, digamos. Lo que pasa es que
Todos sabemos que eso no es una tarea sencilla, que va a implicar discusión con las provincias, hay un tema de la obra pública que también va a crear algún tipo de tensiones. Entonces, digamos, lo que tiene que quedar claro cuál es la prioridad, ¿no? Y si la prioridad es las metas del gobierno, creo que tiene que dar marcha atrás o demorar, la palabra es demorar, las reducciones de impuestos que tenía previstas. Y yo sé que a la gente le dice, no, pero ¿por qué? Mejor por el gasto que por los impuestos. Sí, es cierto. Y yo espero que el gobierno haga todo el esfuerzo posible por el lado de los impuestos. Pero insisto, ¿cuál es la prioridad? La prioridad es cumplir las metas. Y después, una vez que hayamos cumplido las metas, vemos cómo seguimos reduciendo impuestos y haciendo las reformas. Pero en el interín tenemos que darle seguridad a todo el mundo que se cumple con las metas. Es importante también, José Luis, que mes a mes se vaya mostrando esto cada vez que se publican justamente los resultados del sector público nacional. Así es, así es. Yo digo, uno como este año el gobierno va a cumplir bien, va en exceso, yo creo, la reducción del déficit. La discusión está, o la mirada está, qué es lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Un año con elecciones presidenciales, ¿no? Un año con elecciones presidenciales y donde hay una reducción del gasto importante que tiene que ver con las provincias, que tiene que ver con la obra pública y que tiene que ver de alguna manera con el gasto en empleo del sector público. Y por eso mi insistencia en que el gobierno tiene que reforzar esa credibilidad demorando algunos compromisos que hizo de reducción de impuestos. No porque no haya que hacerlo, sino porque, insisto, la prioridad es otra. Hablas, José Luis, de demorar la baja de impuestos. Otra opción es tener una actitud activa, valga la redundancia, y subir impuestos. Por ejemplo, retenciones, que con la devaluación que hubo de 60-70%, un poquito de retenciones, ¿lo ves como una posibilidad? No veo como una posibilidad, digamos, pero podría ser como una cosa razonable, digamos. ¿Lo recomendaría, el gobierno no va a hacerlo. Luis? Bueno, lo primero que haría es parar la reducción de la soja y parar el compromiso que hay de reducir los aportes patronales, ¿no? Que forma parte de la reforma del gobierno. Si eso no alcanza, a ver qué otra medida uno puede tomar, inclusive respecto de algo más por el lado de retenciones. Pero empecemos por lo que está ahí, lo que está arriba de la mesa. Y lo que está arriba de la mesa, y aparte el fondo sugiere como medidas alternativas, es por qué no demoramos la reducción de la soja y por qué no demoramos la reducción de impuestos. Eso de dar 0,3, 0,4 del producto. No es poca cosa. No es poca cosa, teniendo en cuenta cuál es la reducción del gasto que hay por delante. Ahora, si no alcanza, buscaría cualquier otra medida, por ejemplo, algo quizá más de retenciones, pero empezaría por ahí, ¿no? Ahora, este fin de semana Christine Lagarde dijo que el acuerdo con el fondo hay que cumplirlo, fue bastante determinante en ese tema. La inflación en Argentina es muy alta y hoy se vio una recesión, ¿no? Esta semana vimos los números de 5,8% de caída. ¿Pensás, José Luis, que para detener el proceso inflacionario va a hacer falta una mayor recesión a la que ya tenemos? No, no creo que mayor recesión. Lo que pasa es que estamos viendo este segundo trimestre y sobre todo el mes de mayo, el impacto es muy grande de la pérdida de cosecha, ¿no? O sea, todos los analistas ya decían que en el segundo trimestre del año iba a haber una caída muy grande del producto asociado. Mencionábamos justamente, José Luis, hoy que en mayo la caída de la producción del sector agropecuario fue del 35%. Así es. Por eso digo, explica mucho de lo que pasó en mayo. No todo, porque el sector industrial también disminuyó levemente. Así que yo diría, yo no tomaría esta cifra como que esta es la magnitud de la recesión. Creo que tenemos que dejar pasar el segundo trimestre y ver al tercero. Pero definitivamente la economía argentina no está creciendo y yo no creo que crezca, posiblemente disminuya algo en los próximos 2 trimestres. El tema es si al final de este segundo trimestre se recupera la credibilidad, la confianza y eso permite que la economía recupere su ritmo de crecimiento. Y un poco de futurismo. ¿Pensás que el acuerdo con el fondo se va a cumplir en todas las variables o cuál ves más difícil de que se cumpla? Yo creo que la relevante es la fiscal, ¿no es cierto? Y es donde vamos a poner el fondo más énfasis. En el tema de la inflación hay, como sabemos, para el año que viene 4 puntos. Se dice 17, pero hasta 21 está bien, digamos, ¿no? Y yo creo que 21 suena razonable, quizá un poquitito optimista, pero razonable, teniendo en cuenta que este año
seguramente la inflación va a ser poco superior a 30. Pero en todo caso, no me parece que ese sea un impedimento para renegociar inclusive ese punto con el fondo. El tema es que el gobierno muestre claramente que está reduciendo el déficit fiscal, me parece que ahí va a estar la prioridad y está puesta la voluntad del fondo, en todo caso, de encontrar alguna solución si hay algún problema. Estamos 2 puntos por arriba de la tasa de inflación prevista, por ejemplo. ¿Se puede, José Luis, crecer el año que viene en un contexto en el que el gobierno tiene que cumplir con un objetivo fiscal bastante exigente? Es difícil crecer. Yo creo, por eso digo, siendo optimista, uno puede pensar que la economía el año que viene va a crecer 2%, pero no que va a crecer 5%. Siendo optimista, uno puede pensar 2%. ¿Y por qué puede pensar 2%? Bueno, el pronóstico del propio Fondo Monetario que se publicó el día de ayer es del 1,5%, ¿no? Para el año que viene. Sí. Por eso, porque vamos a tener que hacer una reducción por el lado del gasto público y a mí me parece, a mí me gustaría que por lo menos no reduzcamos tanto la obra pública, que es algo que puede suavizar la recesión. Pero va a haber, sí, un aumento el año que viene de la producción agropecuaria. Así como perdimos un punto y pico este año, hay un punto del año que viene que es pura producción agropecuaria. Así que hablar del 2% no me parece que sea un esfuerzo tan grande, ¿no? Y hablaba José Luis de incertidumbre política que se suma a lo económico. ¿Qué es lo que más te preocupa en el ámbito político? Bueno, digamos, más allá de mis preocupaciones, ¿qué es lo que más le preocupa al mercado? Definitivamente qué va a pasar con las elecciones de octubre. Y en especial si ven que la expresidenta Cristina Kirchner tiene alguna posibilidad de entrar en el balotaje, ¿no? Yo creo que eso no solamente preocupa a los inversores internacionales, sino también a los locales. Le ha salido, José Luis, bien la estrategia, ¿no? Al expresidente, justamente detuvo el ajuste que se necesitaba, digamos, en los últimos años de su gestión, obligó a este gobierno a hacerlo de la peor manera y ahora de repente aparece, ¿no? Con ciertas chances, tal vez, ¿no? La verdad que no soy un politólogo, ¿no? Pero tal vez con alguna posibilidad para el año que viene. Sí, definitivamente, digamos, no es la primera vez que el peronismo deja una herencia complicada, digamos, pero como ya sabemos. Pero en este caso salió bastante bien, aparte la presidenta ha mantenido el silencio, digamos, y eso también le ha ayudado, seguramente a acumular votos, más el hecho de que al gobierno no le ha ido bien en términos de la situación económica en este año y todas las perspectivas que estamos hablando para el año que viene. Podemos hablar de las razones de eso, errores del gobierno, herencias, etcétera, etcétera, pero lo que percibe la gente al final del día es definitivamente que la situación económica sigue complicada, ¿no? Por suerte, el tema de las tarifas parece que no vamos a tener los aumentos que quería nuestro exministro de Energía y vamos a tener aumentos más parecidos a 25 o 30%. Eso es una buena noticia. Muchas gracias, José Luis. Un gusto. Cerramos entonces este programa con la participación de José Luis Machinea, analizando las dificultades que está atravesando la economía y los desafíos que hay por delante. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.